Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 20 del libro de Hechos. Las noticias del Evangelio llegaron a oídos de muchas personas. Para ellos era un motivo de gozo saber que otros estaban conociendo acerca del plan de salvación. Sin embargo, un grupo de judíos celosos ahora arremeterían contra Pablo, porque Pablo estaba enseñando algunas doctrinas que para ellos eran incorrectas. Y es así como maquinan planes para querer acabar con la voz que proclamaba el Evangelio en todos lugares. Sin embargo, no lo lograrían, porque aquel hombre que antes era perseguidor de la iglesia, ahora se había convertido en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3 del capítulo de hoy. Cuando cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió para Macedonia. Recorrió esas regiones, exhortó a los fieles con abundancia de palabra y salió para ir a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y debido a que los judíos lo acechaban para cuando fuera a embarcarse a Siria, Pablo decidió volver por Macedonia. Pablo, donde quiera que iba, causaba revuelto en las personas. Entre algunos recibían la palabra de Dios con gozo, pero otros recibían la palabra de Dios de manera diferente. Había un rechazo de parte de ellos, no solamente por la palabra, sino por quien la estaba predicando. Recordemos que el mensaje de Pablo era un mensaje que confrontaba muchas de las creencias que estos tenían, sobre todo aquellos que fundamentaban su fe en ritos que ya habían terminado. Pero ahora Pablo presenta el verdadero evangelio cuya esencia era Jesucristo, aquel que ellos habían rechazado. Aquel Jesús que crucificaron, pero que había resucitado y pronto regresaría de la iglesia. Estando en ese lugar, ocurre algo interesante. Notemos lo que registran los versos 7, 8 y 9. El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes y como iba a partir el día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, fue quedándose adormecido por el sueño. Y como Pablo alargaba su discurso, vencido por el sueño, el joven se cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Esta experiencia es muy interesante y nos deja algunos principios que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. El primero de ellos es que hay que compartir el pan espiritual con aquellos que en este momento tienen hambre, es decir, la palabra de Dios tal como lo hacía Pablo. Un segundo principio es que las lámparas de nuestra vida deben alumbrar la oscuridad espiritual que muchos hoy en día se encuentran. Recuerda que tú y yo somos la luz del mundo. También encontramos un tercer principio, que los discursos largos son cansadores. Todo predicador debería saber esto. Por lo tanto, los discursos deben ser cortos y precisos para que el oyente no se distraiga y la palabra de Dios pueda llegar hasta sus corazones. Un cuarto principio es que Dios puede resucitarte. Si así como Eutico estás muerto, finalmente la Biblia dice que este joven resucitó. Si hoy estás muerto espiritualmente, Dios también puede resucitarte. Ahora leamos lo que registran los versos 15 y 16. Al día siguiente, navegando pasamos frente a Quío, y al otro día cruzamos hasta Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia,
porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Aquí vemos ahora que Pablo continúa con su ruta misionera. Ya hemos dicho que Pablo no se estacionaba, y si estaba en un lugar en el tiempo necesario para formar discípulos, líderes que permitieran que la obra avanzara en ese lugar. Pero él continuaba viajando a diferentes lugares, y aquí lo vemos recorriendo otros sitios en donde él necesitaba también predicar. Aquí encontramos también algunos principios que nos ayudan a entender un poco más con relación a esto. El primero, debemos realizar reuniones periódicas con los líderes locales para visualizar, examinar y evaluar cuál es el avance de la obra. La segunda lección es que la obra requiere de humildad y un servicio abnegado. Reconocer los dones y los talentos de los demás y aprender también de ellos. La tercera lección es que a pesar de las pruebas, vale la pena seguir adelante en la obra del Señor. Pablo encontró obstáculos en todos lugares, pero eso, lejos de desanimarlo, lo motivaba a seguir adelante. Una lección número 5 es que cada líder debe cuidar del rebaño que Dios le ha confiado. Recordemos que en esta experiencia Pablo le habla a un grupo de ancianos de aquel entonces y les dice que ellos fueron puestos en ese lugar para cuidar del rebaño, cuidar de la grey que el Señor les había confiado. Y una sexta lección es que los detractores surgirán de la misma iglesia y pronto estos se manifestarán. Pablo les registra en los versículos diciendo que dentro de ellos habrían lobos rapaces que tratarían de destruir el rebaño o llevarlos por senderos que no son correctos o que son equivocados. Vemos que Pablo creía en el discipulado. Pablo sabía que donde quiera que él estaba, debía formar líderes para que en su ausencia estos líderes siguieran con la obra que Dios había establecido en cada lugar que el Espíritu Santo le indicaba. Para finalizar en esta hora, quiero pedirte que me acompañes a leer los versículos 36, 37 y 38. Aquí encontramos la despedida de Pablo de la iglesia. ¿Sabes? Las despedidas no son fáciles. Y todos aquellos que trabajamos en el ministerio sabemos que hay momentos, ciclos de nuestra vida en los cuales debemos despedirnos de la iglesia en la cual Dios nos ha enviado. Porque ahora Dios nos llama a otro lugar para cumplir la voluntad. Dios nos llama a otro lugar para que la obra continúe. Y cuando nosotros como líderes salimos de una iglesia, otro líder viene, pero la iglesia no se detiene. La iglesia avanza porque esta iglesia le pertenece a Dios. Dicen los textos 36 en adelante. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban. Apenados en gran manera por lo que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Es así como Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, temporalmente, porque después recordemos que le escribiría una carta maravillosa, la cual estudiaremos más adelante. Pero aquí podemos ver la despedida de Pablo con su iglesia. Todo líder debe dejar un legado donde quiera que estuvo. Y Pablo lo dejó en Efeso. Notemos lo que registra el verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir. De esta manera Pablo se despide de esta iglesia de Éfeso, pero les deja un legado importante. Ámense, cuídense los unos a los otros. Cuando alguno esté en necesidad, por favor asístanlo. Ámense incondicionalmente. No permitan que nada rompa la unidad de esta iglesia.
Y es maravilloso cómo los consejos de Pablo ayudaron a esta congregación. Hoy, al igual que Pablo, yo quiero decirte que como iglesia debemos cuidarnos, debemos amarnos, debemos estar siempre juntos, en las buenas y en las malas, esperando que el Señor Jesús regrese por nosotros pronto. Y eso será muy pronto. Por lo tanto, es poco el tiempo que tenemos que esperar. Me gustaría orar por ti en este momento para que mientras esperas, al igual que Pablo, cumplas la obra y la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el ímpetu, gracias por la tenacidad, por la perseverancia de Pablo al predicar tu palabra. Ayúdanos a ser igual a él, a cumplir esta misión que tú nos dejaste de llevar a Cristo a todos los lugares a los cuales el Espíritu Santo nos indique. Quédate con nosotros y ayúdanos, por favor, a prepararnos y también preparar un pueblo para ese encuentro glorioso contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.